Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Aseguradora del hincha argentino. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Rivadavia es más seguro. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como cada lunes, aquí analizamos el automovilismo, Mesa de Campeones. Y estamos después de la presencia de la Fórmula 1, el Gran Premio de Cataluña en Barcelona, que había arrancado muy complicado para nuestro piloto, para Franco Colapinto, que el día viernes señalaba que no recordaba un viernes tan complicado. Siguió difícil, ¿no? A pesar de mucho trabajo entre viernes y sábado, apenas un 13º lugar, pero señalaba Franco en la rueda de prensa terminada la clasificación que en 3 oportunidades casi se despega el auto de la pista, ¿no? Y bueno, también tenía sus dudas con respecto al rendimiento del neumático cuando tocara correr. En definitiva fue una buena carrera, ¿no? Considerando todas estas cuestiones, porque el argentino, con algunos abandonos, como el de Leclerc en la parte final, como el de Antonelli que venía segundo, ahí peleando con su compañero de equipo George Russell, termina en el 8º lugar en pista y luego viene una penalidad bastante después de terminada la competencia, en el momento en que se quedaba Fernando Alonso con régimen de bandera amarilla, que vamos a analizar por supuesto aquí. Fue un día histórico para la Fórmula 1 porque se trata del regreso a la victoria de una leyenda como es Lewis Hamilton, 7 campeonatos del mundo, 106 victorias ya con la lograda en el día de ayer, pero que finalmente logra este objetivo de poner en lo más alto a Ferrari. Y está segundo en el campeonato y acortando mucho la diferencia con todavía el holgado líder Kimi Antonelli. Hablaremos de eso, hablaremos por supuesto del turismo pista, que fue transmisión de Campeones por Radio Continental con Andrés Galazo. Está Pablo Culela. Y aprovechamos también porque tras la victoria del equipo de Esteban Trota con el Torino de nueva generación, lo hemos convocado acá al ingeniero Maxi Juárez. Queremos ahondar en varias cuestiones, pero también darle el verdadero valor porque cuando la ACTC determinó aquel cambio de la fisonomía de los autos tan trascendental, ya hace un par de temporadas, a él le tocó el desafío de diseñar, pensar un auto de cero, ¿no? Porque Torino no había tenido un avance tecnológico como pasaba Ford con el Mustang, o Chevrolet con el Camaro, o Dodge con el Challenger. Así que hubo que pensar un auto de carrera y esa responsabilidad le tocó a Maxi Juárez, que bueno, vuelve a ganar con el equipo de Esteban Trota, con un piloto que mueve un montón como es Facundo Chapur. Maxi, bienvenido, lindo tenerte por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, contento de estar acá con ustedes. Bueno, qué satisfacción, ¿no? La victoria con Chapur, además tratándose de Córdoba. Bueno, se veía venir, había otros buenos resultados anteriormente, hay un tema reglamentario también, un cambio, pero está donde tiene que estar. El trabajo que han hecho ha sido enorme, ¿no? Con Esteban Trote y el grupo. Sí, la verdad es muy contento, ¿no? Uno siempre sueña con ganar en el TC. Es un desafío todos los domingos que vamos a una carrera, todos los fines de semana que vamos a una carrera, realmente uno va con la cabeza puesta en ganar y sabemos que es muy difícil, son muchos autos, muchos equipos, mucha competencia
y realmente lograr el objetivo en la forma que lo logramos y en el lugar que lo logramos con Facundo, la verdad que fue una satisfacción enorme. Andy, una línea de lo que les tocó vivir el fin de semana en Rosario. Allí estuvo Campeones transmitiendo el Turismo Pista. Hola Jorge, ¿qué tal? Saludos para todos. Con la victoria en la clase 3, finalmente de Luciano González, un apasionado corredor de Sá Pereira, vive en San Jorge. No le había ido bien en su casa, en la anterior, con algún choque y eso. Y en la serie parecía que se le complicaba porque lo tocaba de Benedictis. Dice, qué lástima, tengo un auto para ganar. Y ganó la final a expensas de tal vez del abandono de Felipe Martini, que venía líder en la vuelta 6, pero ya Luciano González estaba detrás de él, habiendo hecho una buena carrera. Así que bueno, quedó la duda a ver si podían luchar. Pero él obtuvo la victoria, la primera en la clase 3, porque las anteriores habían sido en la clase 2. Y sigue como puntero del campeonato con una buena distancia Federico Hermida, ante la caída vuelta a vuelta en el rendimiento del auto de Matías Canapino, que es el escolta. Bien, Pablo, es un momento bisagra del campeonato de la Fórmula 1 porque hasta aquí era un monopolio de Mercedes-Benz. No solo la trascendencia que tiene la victoria de Hamilton, finalmente, que ya en las dos últimas carreras había estado segundo en Canadá y en Montecarlo hace apenas una semana, pero también el abandono de Kimi Antonelli. El campeonato adquiere una mejora de competencia a partir de lo que pasó en el día de ayer en Barcelona. No tengas dudas, buenas noches, porque además con el antecedente de lo que vimos en 2025, ¿te acordás cuando caminaban cómodamente rumbo al campeonato los pilotos de McLaren y ese stint final de Verstappen que los hizo asustar y mucho? Y bueno, es un campeonato hoy de la Fórmula 1 tan largo, que muchas cosas pueden suceder, sobre todo con las evoluciones que los equipos van mostrando, más allá del límite presupuestario que tienen, y que vaya que lo hizo Ferrari, que llevó 8 cosas diferentes en el auto, y evidentemente dieron sus frutos, y esperan para la fecha 13 una evolución de motor, y falta un montón todavía, ¿no? Y Hamilton va acomodando, pareciera el auto a su gusto. Ganó después de 31 carreras con la Ferrari, rejuvenecido Hamilton, y un campeonato que, como bien marcás vos, todavía tiene bastante por recorrer. Maxi, le encanta la Fórmula 1, lo sigue de forma muy detallada. Te incorporamos, por supuesto, a este análisis. Qué bárbaro lo de Hamilton, ¿no? Porque hace pocas semanas se especulaba con esto de un probable retiro, 41 años, alejado de las primeras posiciones, pero hay como una reacción desde lo que comienza a darle la Ferrari, que seguramente es mucho que no se ve, ¿no? Desde sus conocimientos técnicos, su aporte al equipo, pero esta sucesión de resultados revitaliza la Fórmula 1, Maxi, más siendo Ferrari, que era uno de los objetivos que él se plantea a partir de este cambio inesperado, porque dejó un equipo que se sabía con esta reglamentación iba a estar potente como lo es Mercedes, donde él era absoluto líder, y se va a competir contra Charles Leclerc, que mostraba siempre su velocidad, ¿no? Sí, seguro. Es uno de los referentes de la Fórmula 1, ¿no? Creo que es uno de los pocos que podemos poner en una mesa de los grandes de la Fórmula 1 y nunca hay que darlo por vencido. O sea, creo que es evidentemente tiene mucho para dar. Y sí, seguramente hoy cada vez va tomando más confianza, se va soltando dentro del auto y empezamos a ver ese Hamilton que ha peleado campeonatos y nos ha deleitado, como de Silverstone aquel año con Verstappen. Ese tipo de situaciones creo que pueden volver a darse a partir de que él se sienta cómodo con el auto y pueda llevar al equipo a darle esa competitividad, ¿no? A mí me da la sensación que de esos pilotos que cuando están con un auto 7 puntos, él pone un 85%, el 90%, pero cuando tiene el auto, esto es de los grandes, ¿no? Bueno, ayer estuvo en un nivel superlativo, ¿no? La estrategia de Ferrari también ayudó al logro, ¿no? Porque íbamos a tener un final cabeza a cabeza, el Virtual Safety Car le juega un poco a favor, es cierto, pero ¿de qué forma, no? Clasifica ganando otra vez a Leclerc, y estaba bajo presión el monegasco. Se golpeó en Montecarlo, se golpeó en la carrera de Mónaco, faltando poquito para el final. Recordemos, se detuvo la carrera allí. Sí. Y se golpea la clasificación el día sábado. Complicado el panorama de un Charles Leclerc
que termina abandonando Pablo, pero que bueno, está claro que se perfila Hamilton con solidez para este liderazgo en el equipo, ¿no? Leclerc se queda con un inconveniente en la dirección en el día de ayer y pierde ya mucho terreno en el campeonato con Hamilton, ¿no? Qué linda lucha interna esta también entre Russell, que parecía tener todo bajo control en su duelo con Antonelli, y sin embargo cuando faltaba poco para el final Antonelli estaba arriba de Russell. Después tiene un inconveniente con la unidad de potencia, la primera vez que lo deja de a pie el Mercedes Antonelli, ¿no? Nunca había parado en esta temporada. Fue una carrera entretenida, se veía de antemano porque iba a haber distintas estrategias y se concretó esto de 2 paradas, de 3 paradas, de ir desde el inicio los diferentes autos con los 3 compuestos. Fue una carrera distinta, linda de la Fórmula 1 y bueno, esa pequeña dosis de fortuna que a veces tenés que tener, que tuvo Hamilton para hacer una parada gratis con el auto de seguridad, ¿no? Andy, qué fuerza la de Kimi Antonelli, porque venía haciendo todo a favor de Russell, viernes, sábado clasificación, y hasta la carrera parecía que iba a ser el hombre que iba a defender los prestigios de Mercedes. Termina quedando Kimi, que estaba delante de él, pero qué fuerza la del italiano, ¿no? Sí, absolutamente, porque en lo previo, bueno, no estaba en contacto con la punta como para pretender seguir con la racha, ¿no? de seguidilla de victorias. Después el ritmo de carrera sí lo mentía más adelante. Y ese quedó, lamentablemente, y una bolsa de puntos que se le escapa a quien igualmente está arriba, ¿no? Y esta imagen que es trascendente. Siempre que una Ferrari gane, trasciende un poco más. Y también cuando lo hace una leyenda, como han comentado, de quién se trata, ¿no? Quién lo maneja. Qué emocionado se lo vio a Hamilton cuando bajó del auto. Mira, impactante. No solo el momento del festejo, sino un momento donde él se queda solo, se agacha y se lo ve nítidamente que está conmocionado. Sí, movilizado por todo esto. Sí. Piensen ustedes que cuando Antonelli nacía, él ya estaba en la Fórmula 1, era una figura de la Fórmula 1. El 2007 data el primer año donde él es campeón, pero ya entra a la Fórmula 1 y entra en un nivel de competencia muy, muy parecido a un ya consagrado como Fernando Alonso. Son 20 años de vigencia en diferentes equipos, después de sus 5 o 6 campeonatos logrados con Mercedes, ya en su maduración. Parecía que iba a ser el equipo en el que iba a cerrar su campaña, pero toma este desafío, como en algún momento lo hicieron otros, Fernando Alonso, Sebastián Vettel. Él también quería este desafío. Bueno, Schumacher también, ¿no? Schumacher salta a Ferrari y le costó varios años, 3 años hasta que acomoda el equipo, ¿no? Bastante más joven era en ese momento Schumacher. Claro. Hamilton da la sensación que está aportando muchas cosas y que lo están escuchando. Que tal vez el año pasado no sucedía. Él debió amoldarse mucho a Ferrari, a Leclerc, y yo creo que de tanto insistir, y cómo no le van a hacer caso, en algún momento, ¿viste?, los convenció y vas viendo cosas que tienen que ver con él, que seguramente va haciendo funcionar mejor a este auto. Ustedes que manejan las redes, ¿vieron 2 imágenes practicando otros deportes de Hamilton? Creo que es de estos días. Una con Frédéric Vasseur, ¿no? El responsable de Ferrari, al ping-pong le tira y le erró Hamilton, y el propio Leclerc se le ríe como diciendo qué malo sos. Y hubo otra donde tira el bowling y se da vuelta antes de saber lo que iba a pasar, volteó todos los bolos de un saque y se fue a abrazar con el director de Ferrari. O sea que para el bowling ahí ya se preveía lo que podía pasar luego, ¿no? Vos sos ingeniero, Maxi. A un piloto del nivel de Hamilton, trasladado, si te toca trabajar con alguien que sea un crack del automovilismo argentino, ¿se lo escucha en particular? ¿O el ingeniero va con la suya? ¿O cuando se trata de esos que son distintos, se trabaja diferente? No, seguro. Siempre se trata de escuchar. Capaz que en algunos casos, cuando no tiene tanta experiencia, capaz que no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer el auto en esa situación para que funcione o circule más rápido, ¿no? A medida que los pilotos van adquiriendo experiencia y bueno, en el caso por supuesto, pilotos tan consagrados y con tanto, habiendo manejado autos tan rápidos. Con tanto recorrido. Claro, saben más, o sea, se dan cuenta más fácil de qué es lo que tiene que hacer el auto para circular una curva o las curvas que sean lo más rápido posible, que es lo que buscamos todos, ¿no? Así que creo que seguramente es algo que
que uno siempre tiene en cuenta cuando viene de una persona que viene a manejar autos tan rápido, ha tenido tanto éxito y ha manejado tan bien esos autos y ha logrado tanto, ¿no? Podría ser el padre de Kimi Antonelli, ¿no? Una diferencia generacional, 41 Hamilton, 20 tiene Kimi, y es probable que se encuentren en la pelea por el campeonato. Bueno, de hecho están primero y segundo y despegados, ¿no? de Russell, que ya en Montecarlo había caído a la tercera posición. Ya estamos hablando un poquito de todos los temas que tenemos preparados. Por supuesto, en el próximo bloque profundizamos con respecto al fin de semana, a la buena carrera de Franco Colapinto, que había sido octavo en pista y que con la penalidad de 10 segundos quedó en el 10º lugar, volvió a sumar el piloto argentino. Ahí venimos. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Pana, más de 40.000 productos, una logística eficiente y la confianza que construimos día a día. Trabajamos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Hablamos un poquito de la carrera de Franco Colapinto, alargado desde la posición 13, por muy escaso margen, pero le ganó el duelo clasificatorio a Pierre Gasly, que largó inmediatamente detrás suyo en el lugar 14. Entre medio de la semana, lo saben, por supuesto, recordamos que le devolvieron a Alpine el tercer puesto conseguido en pista, le quitaron esos 10 segundos de recargo en Montecarlo, por lo que se celebró el día viernes por la mañana. Franco le gana a Gasly, vuelve a largar bien, gana un par de posiciones, no largó bien Adjar, lo pasa a Bortoleto, una buena partida del argentino, y después una carrera en la que el equipo lo manda a largar con neumático blando, a diferencia de Gasly, que va con los medios, gestiona bien la goma, venía para terminar bien, ¿no? En séptimo, octavo lugar. Maxi, la viste la carrera, por supuesto, ¿qué ¿no? pasó en la largada, Jorge? Que es lo que estamos viendo, que es ¿no? otro tema. Porque él reclamó rápidamente por radio. En la Fórmula 1 siempre te dicen que la curva 1 es bastante liberada, pero la verdad que Bortoleto la manera lo pasa enseguida. Sí, la manera en la que cortan, y ahora vamos a ver en diagonal la curva Hülkenberg y Lindblad, hace que Colapinto pierda 2 lugares que ya había ganado, literalmente, ¿no? Estaba para meterse noveno, ahí viene noveno, pero vienen por afuera de la pista, por esta calle alternativa que después es atribución de los comisarios deportivos dejarlos ahí o... Creo que Lindblad le tendría que haber dado la posición porque en ese momento venía al lado de él, o sea, y fue por afuera de la pista. O sea, en ese momento creo que ahí estuvo mal manejado. Y después lo penalizan por no levantar lo suficiente ante la bandera amarilla. Además, el criterio es muy distinto en la Fórmula 2. En la Fórmula 2, por algo mucho menor a Barrones lo sancionaron en la carrera. Es como que los quieren formar fuerte y después en la Fórmula 1 les liberan ciertas cuestiones. Y no son equitativos porque... Ahora vamos a ir al tema de la sanción a Colapinto. Lo merece, da la sensación de que sí, porque no levanta lo suficiente. Ellos analizan telemetría, cámara on board, velocidad de curva, y dice el comunicado que levanta Colapinto, pero no lo suficiente. Y es medio ambiguo, medio subjetivo. A criterio de comisario, ¿cuánto es suficiente? El tema es alejarte del riesgo, ¿no? Levantar y alejarte del riesgo. Porque estaba el auto de Alonso ubicado. Ahí se ve a la izquierda el panel con la luz amarilla intermitente. ¿Cómo lo ves, Maxi? Vos que mirás mucha cámara. Y acá ya la curva siguiente tenés el panel en verde. Yo creo que, o sea, es muy subjetivo, ¿no? Tomar una decisión respecto a eso. Realmente, o sea, creo que lo que busca el piloto, más que nada, reducir la velocidad, asegurándose de tener el control del auto, ¿no? Eso, el que más lo sabe es el piloto. Y es muy subjetivo de parte de la dirección poder tomar una determinación de hasta dónde tiene que levantar o no para tener el control del auto y no generar un accidente en un momento una bandera amarilla. Se especuló con que fueran 5 segundos, que le hubiera significado perder un lugar de octavo a noveno. Sí. Fueron 10.
Fueron Y 10, también, eso también llamó la y el atención. punto de la licencia, ¿no? Sí, De la superlicencia. eso llamó la atención en la dureza de la sanción ante este tipo de situaciones, porque se pensaba que podían ser 5 segundos, terminaron siendo 10, y un punto que es el primer punto que hay en lo que va de la temporada, con maniobras que hemos visto más arriesgadas, con choques. Es extraño, por lo menos extraño. Y ayer circulaban... Pareció demasiado fuerte, demasiado duro. Sí, demasiado duro. Y ayer circulaban, 1000 comentarios en las redes sociales, como es habitual, pero hay cosas que son concretas, que vos podés ver a través de la telemetría. Y en el sector donde había bandera, por ejemplo, amarilla, en el punto máximo de velocidad, Franco viene a menos de 3 kilómetros más rápido que Lobson. Por citar un ejemplo, que es con quien peleaba la posición. Entonces vos decís, 3 kilómetros fueron 10 segundos para uno, nada para otro. Por eso yo no sé si no sería mejor que la FIA, cuando saca esos comunicados, publique con un poco más de datos. Sí. Porque decirte, disminuyó la velocidad, pero no lo suficiente, es como decía Maxi, muy subjetivo. Te da que pensar. Muy a criterio del comisario en ese momento, ¿no? Tienen un montón de información, por supuesto, ellos, ¿no? Lo que uno contrasta es esto que señala Pablo, ¿no? Velocidades de unos y otros. ¿Por qué son tan categóricos, tan duros? Lo llamaron a Franco para hablar. Y hay quienes ven una devolución de gentileza, no con Colapinto, ¿no? Con Alpine, con esto del reclamo en Montecarlo, que los hace quedar muy mal parados porque habían medido mal la calle de boxes. Un error que pareciera, no sé, de un automovilismo de cuarto orden, ¿no? Raro lo que pasó. Entonces te exponen con ese tema, entonces sí. Bueno, la primera de cambio, no con Colapinto, con el equipo, porque pierde también puntos Alpine, ¿no? Un podio en Mónaco es muy importante, ¿no? Poder festejarlo, poder estar más trascendente. Creo que un error ahí es muy grande, y en caso como decía antes, me parece que lo de Franco es muy subjetivo determinar si está bien o no, cuánto levantó. Yo creo que si levantó ya es suficiente, o sea, a partir de ahí, si creen que no es lo suficiente, no, me parece muy duro, ¿no? Un apercibimiento del claro, ¿no? Un apercibimiento. Si no levantó nada, si vos ves que la telemetría te marca que no moviste nada, pero algo levantó, ¿no? Hubo percepción del peligro. Claro. No es que vino como que encima vos sabés que encima el ingeniero se la canta mal, porque le cantó que era en la curva siguiente, en la curva 10 y no en la 9. O sea que Franco se debe haber sorprendido con el panel ese de luces amarillas. No es un detalle menor ese también. Sí, te da un poquitito más de advertencia. Lo que le dice tarde su ingeniero. Volviendo a eso que mencionabas de Mónaco, y ese error increíble con la tecnología que hay en la Fórmula 1, midieron en un tramo de 26 metros, porque hay 9 bucles, 9 sectores donde van promediando con los sensores la velocidad. En 26 metros midieron 77 centímetros menos, que es lo que les elevaba el promedio, y por eso ante la apelación de Gasly terminan dándole la derecha. Pero hete aquí que con esa reclasificación de Gasly le sacan puntos a Racing Bull en Mónaco. Y en esta disputa por el 5º lugar tan valioso en la Copa de Constructores, por ser el mejor del resto, aquellos puntos que quizás en la reclasificación gana Alpine y pierde Racing Bull, ahora fue al revés. Gana algunos puntos Racing Bull y pierde algunos puntos Alpine. Y esto de ¿No será que tiene que ver con eso? Y esto de quedar tan en evidencia ante el mundo de un error tan grosero, ¿no? Porque se trata de la particularidad de Montecarlo, donde el resto de las calles de boxes, creo que no hay excepciones, son todas rectas, ¿no? Entonces es imposible errarle en la medición. Pero bueno, aquí los autos cortaban por una línea blanca que en principio no la deberían tocar, pero no establece el reglamento nada con respecto a eso. Entonces sí la pisaban, pero como nada dice al respecto, no podían ser sancionados por eso. Sí es la velocidad lo que no está permitido pasar en otros circuitos 80, acá 60 kilómetros, que fue lo que finalmente apeló reglamentariamente en los tiempos en los que correspondía Alpine, y esto le devolvió un valiosísimo tercer lugar a Pierre Gasly, que se lo merecía. Con lo que había enojado Gasly en Montecarlo, era un robo, ¿no? Sí, seguro. Yo realmente lo que no puedo entender,
O sea, me ha tocado en muchas ocasiones estar en carreras que se pasa por box o se tiene que entrar y demás, y uno está todo el tiempo pendiente muchas veces, o sea, te entregan una lista de velocidades a las cuales circularon los autos en los boxes sin tener toda la tecnología, ¿no?, que hay en la Fórmula 1. Que esa misma velocidad es la que pasan todo el viernes, todo el sábado, porque también está reglamentado durante las tandas de entrenamiento. Entonces no puedo creer que antes no se hayan dado cuenta o no los hayan sancionado durante los entrenamientos por esa velocidad que uno siempre está al límite o la va acercando durante los entrenamientos a ese límite porque es mucha plata en el tiempo total de carrera, ¿no? Circular a la velocidad máxima en los boxes. Realmente es llamativo que los días anteriores no se hayan dado cuenta de ese error. No hayan detectado esto, claro. ¿no? Sí, lo raro también es que haya tantos equipos, tantos autos que hayan incurrido en esta penalidad, ¿no? Como le pasó a tantos otros que cumplieron la penalidad y quedaron sin las herramientas para poder hacer esta denuncia, como termina siendo Alpine, que, bueno, así como a veces criticamos que han sido lentos en un cambio de neumático o en alguna estrategia, en esto han sido eficientes en el reclamo en tiempo y forma y que les significó recuperar una posición que merecían, ¿no? Ayer fueron bastante eficientes también en las paradas. Sí. Menos de 4 segundos. Sí. Una de 2.6 hubo. Bien. Ayer la verdad que trabajó bien Alpine. Sí. Y de hecho era un buen premio ese 7º y 8º lugar que terminó siendo 10º para Franco, que dicho sea de paso, en las últimas 4 hizo 3 en zona de puntos. Y vamos a verlo con mucha frecuencia. Esperemos ahora las actualizaciones que van a llegar para Austria dentro de menos de 2 semanas, cuando vuelve a correr la Fórmula 1. Esta serie de actualizaciones que ojalá le permitan a Alpine achicar un poquito la brecha con los 4 equipos líderes. A ver, vamos a escucharlo a Franco. Esto decía terminada la competencia el piloto argentino que terminó 10º. No sé, fue una decisión del equipo, obvio que ellos tienen pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Y nada, somos junto con los autos, así que es un día muy positivo. Obviamente mala suerte con el Virtual Safety Car que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos y yendo atrás del área socio por 5 o 6 vueltas con la goma dura y nada, perdí mucho tiempo ahí en una posición, pero bueno, no pasa nada, creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo obviamente contentos con la performance del equipo. Suavemente Franco lo dice, lo señala, cuando él ingresa un poquito antes que Gasly, calza el neumático duro, hace un par de vueltas muy rápidas y lleva una diferencia a 17 segundos que le hubiera permitido, después del cambio de neumático de Gasly, estar por delante del piloto francés. Ya le había dado el equipo instrucciones en algún momento de la carrera, viendo que Gasly estaba más rápido con él. Pero bueno, pudo haber peleado el 7º lugar. Esto le jugó en contra, es cuestión de fortuna, un tema fortuito y que te aparece el Virtual Safety Car que ayudó en este caso a Pierre Gasly, que bueno, siempre está muy parejo con Franco y es lo que tiene que seguir pasando. Breve pausa y continuamos, nos vamos a meter en el tema de cómo concibió ese auto, ese Torino que está corriendo en el turismo carretera y su vínculo también durante tanto tiempo, tantos logros con aquel binomio que fuera tantas veces campeón con Agustín Canapino. Ya estamos con Maxi Juárez aquí en Mesa de Campeones. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito.
Y Momo volvió a la Argentina. Es una marca aspiracional de excelencia italiana, hoy al alcance de todos. Momo cubre volantes, fundas para asientos, alfombras y demás accesorios. Contactate con Momo. El Instagram es @momoaccesorios.ar. Reitero, Instagram @momoaccesorios.ar. El catálogo 2026 está disponible en la web para que lo puedas repasar, www.momoaccesorios.com.ar. Saben ustedes que Vega es la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega y hemos elegido esta maniobra junto a la producción del fin de semana. A ver. Ay, cómo lo traía. Kimi, querido. ¿Agresivo? Al límite. Doblegándolo a Russell. Resistió lo que pudo. En algún momento de la carrera era mucho más rápido. Esta lucha también los complica, ¿no?, a los Mercedes, algo que a lo mejor deberían revisar para más adelante, ¿no? Porque si sigue esta contundencia de Ferrari y de Hamilton, a lo mejor están dejando pasar algunos puntos, ¿no? Me acordaba de la maniobra de Hamilton con Rosberg, ¿no? ¿Se acuerdan cuando terminaron los dos? Sí, destruidos. Sí. Pero esta, si Antonelli llegaba delante de Russell, era un golpe anímico, no solo en los puntos, un golpe anímico muy, muy fuerte, muy importante. Igual fue sancionado Kimi con 5 segundos, más allá del abandono, y habría que ver si no abandonaba y llegaba delante de Russell, por cuánto tiempo, porque excedió 4 veces los límites de pista, podés hasta 3, y entonces tenía un recargo. Vaya a saber si no venía tan rápido sabedor de esto también, ¿no? De tratar de superarlo y abrir brecha. Bien, les anunciábamos que lo teníamos aquí a Maxi Juárez. Ha ganado Torino la última del turismo carretera. La categoría se prepara para correr dentro de pocos días en Rafaela. Es el regreso de Rafaela. El año pasado no se corrió, hubo mejoras en el autódromo y hay una gran expectativa en la provincia de Santa Fe y en la zona, y allí estaremos transmitiendo por Radio Continental. Bueno, Maxi, ¿cómo surgió aquel proyecto? Qué rápido que hubo que desarrollar, pensar, imaginar un auto, porque para los usuarios de Mustang, del Camaro, del Challenger, era también traer las estructuras, las pieles, como se le dice, de los autos que ya estaban concebidos. Pero acá hubo que pensarlo de cero, ¿no? Sí, la verdad fue un desafío grande, me hicieron trabajar como hacía mucho que no trabajaba, ¿no? La verdad que fue muy un lindo desafío. Ahí lo que estamos viendo es ya avanzado el diseño, cómo iba cambiando todas las piezas. Eso es lo que vos recibiste primero. Claro, este es el diseño original, que era una nube de puntos, digamos, por así decirlo, que no tenía, o sea, ni las dimensiones de que tenía que llevar el auto, y había un montón de cosas que no eran viables dentro de lo que podíamos fabricar y hacer para un turismo carretera. Y pasaste a esto. Claro. Digamos, fui modificando todo a algo que se pueda realizar. También tenía muy poco tiempo. Iba pensando iba haciendo pieza por pieza para poder meterla en producción lo antes posible, para poder así las primeras piezas que necesitaba para poder fabricar el auto, que estén listas, supongamos para mediados de enero, que fue cuando empezamos a hacer el ensamblaje del auto, ¿no? Digamos, elegí un techo de Toyota Corolla porque era algo que podíamos conseguir rápidamente, al igual que el parabrisas. Y bueno, nada, fui adaptando todas las piezas que podía tener y que tenía que fabricar lo más rápido posible dentro de lo que me permitía las medidas reglamentarias que se habían pautado para esta nueva generación de autos de turismo carretera, ensamblando las piezas lo más rápido posible y tratar de ir sacándolas. Las que primero iba a necesitar, que iba a ser, digamos, la parte desde el torpedo hacia atrás, que es la parte que va, digamos, que no se mueve del auto, ¿no? O sea, la parte que no se pone y se saca normalmente, por así decirlo. Y por último, meter en producción las partes que sí
podían tardarse un poco más, que era lo que es la trompa, tapa de baúl, pontones, el capó y demás. Y aparte de todo eso tenía que ir adaptando todo lo que era el Torino, lo que era la estructura del Torino vieja, a la nueva, a esta nueva modalidad de utilizar la salida de radiador orientadas hacia afuera, ¿no? Que antes no estaba permitido, y un montón de otras cosas reglamentarias que fuimos adaptando para lograr llegar a la primera carrera con el auto y de la mejor forma posible, ¿no? Hay unas imágenes que vamos a ver ahora que nos van a poner al aire los chicos de esa primera carrera, del Calafate 2024. Así comparamos aquel Torino y este, ¿no? Andy, ¿qué decías? Ahí claro, está. entre el primer eslabón que comentabas, Maxi, y la puesta sobre el piso del auto, ¿qué tiempo pasó? Y fue en octubre y debutamos con el auto en febrero. Claro, qué locura. Estéticamente es un auto bello, ¿no? A la gente le gusta, uno lo palpa esto. Y bueno, cuando se transforma en ganador, que ganó por un tema de desclasificación, no lo hizo en pista en la apertura, y después sí ganan al año siguiente en el Calafate, ¿no? Chacón, sí. Aparte, ya más allá de la victoria de Tobías Martínez aquella, ya era buena la prestación porque estuvo en la conversación seria. Porque hubo temas deportivos y técnicos, pero ya estaba como para pedalear bien adelante, ¿no? Ya era soñado ponerlo en pista, Maxi, ¿no? Por todo lo que estás comentando del trabajo previo. Era una locura, aparte de lo que junto con todo el equipo de Esteban Trota, le pusimos todo lo posible, digamos, para que el auto realmente, pues estaba el desafío de que el auto esté bien terminado, por así decirlo, que todas las partes se encastren bien, porque estábamos, o sea, entraba una nueva generación al turismo carretera de autos que se parecen más a un auto de calle, ¿no? Claro. Porque los autos antiguos, o sea, los autos que corríamos antes, tenían toda la trompa, no llevaban el capó de un, por así decirlo, de un Falcon, y un montón de piezas que fueron mutando a lo largo de los años con el desarrollo de la categoría, ¿no? Es muy particular la trompa. Vos ves a distancia un Torino y es un Torino. Es muy distinto a todo. Sí, creo, en eso respetamos un poco el tema del dibujo, tratar de respetar todo lo que fue la máscara de las luces y la parrilla, lo más posible. El dibujo que ganó el concurso de la CTC, que por eso también un poco se atrasó el inicio de la construcción del auto, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, la parte de las luces. Ahí se trató de, digamos, traté de respetar eso para que tenga identidad el auto, y en base a eso, más que nada era todo tratar de, obviamente, optimizar dentro de las medidas reglamentarias de la CTC lo mejor que en ese momento podía haber, que me dé buena prestación y que sea fabricable y en el menor tiempo posible, ¿no? El tema canalizaciones, para frenos, para radiadores. No, y eso, o sea, en un principio traté de hacerlo lo más rápido posible también. Son cosas que uno trata de tenerla a lo mejor, capaz que tardás un poco más, pero hacerlo de una, tratar de hacerlo bien. Maxi, y después todo eso fue sufriendo cambios, y vamos a verlo de ahora. A la imagen de ahora, recién veíamos esa. La base no, sí, las canalizaciones de freno sí, porque a medida, yo imagínense, no pude hacer nada, ningún estudio aerodinámico hasta una vez que el auto estuvo en pista y unos cuantos meses más, porque teníamos que terminar de acomodarnos. Fue un shock para el taller realmente fabricar ese auto, ¿no? Y después hacerte los repuestos, porque fuimos a correr con lo básico terminado. Así que sí, después hubo un montón de cosas que fueron evolucionando, pero la base siempre fue la misma. O sea, lo que más que nada el tema de canalizaciones de freno, principalmente fue lo que cambió. Detalles. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos también el análisis de lo que pasó el fin de semana con el turismo pista, y quiero también abordar algún tema de todo el trabajo conjunto de tantos años con Agustín Canapino, con Maxi. A ver, ya venimos. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va.
lunes disfrutamos de una riquísima picada que nos acercan los amigos de 214. Fiambres, hamburguesas y salchichas de calidad. Asiente Galazo porque no ha probado el producto. Producto certificado sin gluten. Sí, 214 ricos, de verdad. Conoce más en @214oficial en Instagram. Es el momento más picante del fin de semana. Y el equipo campeones ha elegido esto. Sí, que tiene que ver con el roce ahí entre Krujowski y Josito Di Palma, Andrés, el día sábado en la primera carrera del Turismo Carretera 2000 en Rosario. Se quedaron sin dirección, se traban las gomas y ahí fueron los esperaba el paredón, por suerte sin consecuencias, claro. Josito debió cambiar de auto para la carrera del domingo. Qué feo golpe, ¿no? Que de frente fueron. Claro, sí. Ganaba Bernie Javer las dos carreras del Tourcar. Se quedó con las dos competencias de una categoría que tuvo 6 autos en la vuelta en la competencia del domingo, ¿no? Con la victoria de Javer, el segundo puesto de Vodanovic y el tercero de Josito, que largando último recuperó posiciones. Pero sigue estando en un momento, bueno, para atender a ver acerca del futuro, ¿no? Del Turismo Carretera 2000. Les contamos un poquito del turismo pista, ¿no? De la clase 3 y repasamos algunas imágenes de la final del día domingo. Largando en la mejor posición Nicolás Pesucci, que se había quedado con la serie más rápida. Y rápidamente Felipe Martini, el actual subcampeón, iba decidido a atacarlo a Pesucci y lo iba a lograr allí en el sitio de máxima velocidad, llegando a la curva número 2. De ahí en adelante, el liderazgo de Felipe Martini, que necesitaba ganar, no lo hizo todavía en el año, pero en la vuelta 6 estaría abandonando. Corría muy bien el auto de la trayectoria, Martini, para no molestar a nadie cuando esto iba a ocurrir. Y fíjense dónde estaba, por allí viajando en el quinto puesto, Luciano González, que en el momento del abandono de Felipe Martini ya estaba ubicado segundo. Martini iba a tener que lidiar con Luciano González, que ante el abandono del piloto de Roque Pérez tuvo el camino libre para vencer entonces por primera vez en la clase 3 el piloto residente en San Jorge. Segundo, recuperando posiciones, Nicolás Pesucci. Tercero, Martín Chico, buen podio del piloto de Necochea. Luego Villabrilla Neira, Federico Hermida en el quinto puesto. Sigue siendo el puntero del campeonato. Aquí como lo saca Matías Canapino, sin aflojar al acelerador, dándole toquecito al freno. Tremendo. Fue cayendo mucho en el rendimiento, terminó en el puesto 19. El piloto que sigue tercero en la tabla, detrás del escolta Martini y del puntero aludido en el campeonato, Federico Hermida. Son entretenidas las carreras del turismo pista siempre en cada una de sus clases. 120 autos hubo el fin de semana. Sí, señor, sumando las 3 divisiones. Ahí, aparte al auto de la pista Felipe Martini, y lo dicho, ya estaba segundo, le iba a dar lucha, sin dudas, Luciano González para marcharse entonces a esta victoria manejando un Toyota y escoltado por los dos compañeros de equipo con Ford Fiesta, Nicolás Pesucci y Martín Chico. La próxima, el mes que viene, será en Río Cuarto. ¿Rosario puede tener turismo carretera este año y no el año que viene, como se decía, o de forma anticipada ya también 2026 y 2027? Fabiana Fegliate, quien maneja el autódromo, dijo que están haciendo las tareas correspondientes, porque todo hace indicar, Jorge, que este año no habría TC en San Nicolás y la segunda fecha en La Pampa. Y a ver, la tapa de la revista Campeones es la que tenemos aquí. El Principito, han elegido como título Marcos Donato y el resto del equipo. La imagen de Kimi Antonelli, ya está en los kioscos de todo el país. Torazo en rodeo propio, en la parte baja. Cara y seca, porque se mostraba las 2 carreras de Fórmula 1 anteriores. La de Canadá, cuando Franco terminaba en zona de puntos. Y Monte Carlo, que no le fue bien al piloto argentino. Bueno, la revista Campeones ya en los kioscos de todo el país. ¿Qué recuerdos te aparecen con aquella combinación, con tantos lauros con Agustín Canapino? ¿Cuántos logros, cuántos campeonatos en el Top Race? Y la verdad ya no olvidé cuántos teníamos, pero creo que eran 7 campeonatos que tuvimos. Sí. En un momento muy, muy peleada de la categoría, con alto nivel, ¿eh? Sí, la verdad que sí, era, creo que una categoría muy importante en ese momento en el país y bueno,
después de unos años, los primeros años que había estado en el Oro Racing junto a Espataro y también en su momento con el Guri Martínez, me llamó Sergio Polse para sumarme al Sport Team. Y a partir de ahí, en ese momento estaba Guido Falaschi y Agustín en el equipo. El primer minicampeonato lo gana Guido, por muy poco Agustín, y ya a partir de ahí creo que esos 6, 7 años consecutivos los ganó Agustín. Siempre obviamente el mejor recuerdo, ¿no? Fueron años realmente muy buenos y muy exitosos, ¿no? Y antes, más atrás en el tiempo, aquel primer campeonato del Guri Martínez, ¿no? Han pasado 20 años, ¿no? El joven ingeniero, sí. El joven ingeniero Maxi Juárez preparaba. Más de 20 años, 22 casi ya. 2004. En el 2004 2004. Sí, 22 años. Sí. Ya sé mucho de eso, sí. Qué recuerdos buenos, ¿no? Sí, seguro. Fue el primer auto que diseñé y construí ese, ¿no? El que lo terminamos a fines del 2003. Y lo hicimos debutar ahí en el 2003 y bueno, en el 2004 logramos el campeonato. La mayoría de los pilotos sostiene, déjame manejar este auto rápido, que doble rápido, así no haya mucha probabilidad de superaciones, que es lo que la gente pide. ¿Qué dice un constructor al respecto? ¿Qué elegiría? No, yo creo que la base de un setup para una categoría y demás es como que no es tan... No es que te podés mover tanto de esa base, ¿no? De lo óptimo, ¿no? Después seguramente uno siempre tiene que acomodar el auto un poco al manejo de cada uno, pero la base del funcionamiento del auto, uno trata de unificarla siempre dentro de un equipo, y después seguramente hay muchos retoques, muchos detalles, desde el tipo de pastilla para frenar que utiliza, hasta un balance aerodinámico moviéndolo, pero no un 10%, ¿no? Moviéndolo un 3% hacia un tren o hacia el otro. Son cosas que capaz que a un piloto le vienen mejor para poder manejar que a otro, ¿no? Y lo hace ir más rápido. Maxi, ¿está sobredimensionado en aerodinámica y en goma este auto de TC? Mira, siempre el auto llega al límite de la adherencia, o sea, los pilotos siempre lo llevan por al límite. Por el tema de las ¿no? superaciones, de los sobrepasos, ¿no? Digo. Y lo que pasa es que también juega mucho, los circuitos y las situaciones, y creo que también un poco el desgaste del neumático. Hay muchas cosas que juegan dentro de lo que es la superación. Y yo creo que en el automovilismo moderno a nivel mundial es muy difícil lograr una categoría que estén pasándose constantemente, salvo categorías que tengan muchas libertades, ¿no? Y además influya mucho el desgaste del neumático, que creo que es algo que sí hace mucho al espectáculo, y también que tenga muy baja aerodinámica, ¿no? O sea, muy baja carga aerodinámica. Creo que son las cosas, pero por supuesto la muy baja carga aerodinámica hace que el auto vaya más lento y sea un auto, digamos, que tenga unos tiempos más largos y exija menos al piloto, ¿no? Maxi, ¿en cuánto influyó? El reglamento del TC es abierto, se le otorgó un alerón, yo creo que se le agregó, o sea, un elemento que necesitaba Torino, que hacía tiempo no estaba competitivo en el momento de la clasificación. ¿De qué forma impactó en el rendimiento en el fin de semana de Córdoba, que volvieron a ganar? Y para nosotros todavía no lo pude medir, o sea, de hecho creo que queríamos hacer una prueba ahora antes de Rafaela, que al final por un tema de tiempos, más que los días que podíamos ir a probar no estaba disponible el autódromo, y los días que estaba disponible el autódromo nosotros no podíamos ir a probar, básicamente, y por eso no pudimos hacer la prueba. Pero me hubiese gustado medirlo, pero por lo que tengo entendido, lo que vengo viendo, básicamente lo que más nos permitió es ser competitivos en los parciales de recta, o sea, sacarle drag al auto y ser competitivos en los parciales de recta, que nos costaba una barbaridad, o sea, no era lo que más nos faltaba dentro de los fines de semana, ¿no? Pablo Andy, se vuelve a Rafaela, que es un clásico, que es un circuito muy esperado por velocidad, por el sonido encantador de estos motores, una pista donde se desarrolla durante mucho tiempo mucha velocidad.
Hemos hecho la figura siempre que cuando te aproximas al túnel para ir al interior de Rafaela no entras a un autódromo más, Jorge Luis. Y esperamos el festín que se hará el profesor Alberto Juárez con la cámara de Nelson Ramírez para traernos perfiles, cargas, alerones, incidencias la semana que viene. El difícil equilibrio, ¿no? Sí, tal cual. Y por primera vez vamos a ver a un parque totalmente integrado por los autos de nueva generación, porque cuando se corrió en 2024 había una mezcla todavía. Y la salida a pista a clasificar, ni te cuento. Claro, buscando las opciones. El difícil equilibrio y desafío para los ingenieros también, Maxi, porque usted tenés que tener velocidad, pero también que el auto tenga buena frenaje, que esté bien afirmado y buena tracción para salir de las chicanas, ¿no? Sí, seguro. Es un desafío muy importante en el año. A todos los que nos gusta el automovilismo nos encanta ir a Rafaela. Es distinto, lleva otro setup completamente distinto al resto del calendario. Y la verdad que ojalá no se pierda nunca porque es realmente un circuito muy lindo y donde se trabaja en pos de la velocidad principalmente y buscar el equilibrio, como decías vos, tanto en los frenajes y en el tránsito de las chicanas, que sea lo más rápido posible, pero se pasa mucho tiempo a mucha velocidad y creo que es a lo que apuntamos todos, a optimizar al máximo la velocidad, ¿no? Un gusto tenerte por acá, Maxi, bueno, querido. Muchas gracias, igualmente. Un placer. Es un placer estar también compartiendo con ustedes. Vuelve Rafaela, un clásico, una pista que no puede faltar en el calendario del turismo carretera. Estará Lonchi también con la Fórmula 4 española, la presencia de Simón Bulbarella. Esto va a pasar en Aragón. El próximo fin de semana les invitamos a estar cerca de Campeones a través de Continental, a través de redes sociales, los programas como Campeones Clasificación. Tenemos mucho material para compartir con ustedes con motivo del turismo carretera que estará en el óvalo con las tres chicanas. Gracias a todos. El próximo lunes volveremos con Mesa de Campeones. Chao. Auspiciaron Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Aseguradora del hincha argentino. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí el mejor equipo. Elegí perfecto. Rivadavia es más seguro. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.